Hoy presentamos un corazón conforme al de Dios. Mi querido hermano, estamos en una serie titulada Un corazón conforme al de Dios. Y en estas semanas pasadas estuvimos mirando parte de la vida de Saúl y parte de la vida de David. Pero hoy vamos a entrar a otra característica de un corazón conforme al de Dios, reflexionando sobre la vida de David. Si usted es tan amable, vaya conmigo. El texto base que estamos usando es Primera de Samuel 13:14. Muy bien. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, Señor, por la oportunidad que nos das de alabar tu nombre, Señor, y cantarte alabanzas a ti, reunirnos libremente. Ahora te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que esta palabra haya cabida de tal forma que la pongamos por obra en nuestro andar diario, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. Como dije, en las semanas anteriores estuvimos viendo primeramente la vida de Saúl y dijimos que el corazón de Saúl no era un corazón conforme al de Dios, ¿ok? Hay dos tipos de corazones, uno conforme al de Dios y uno que no es conforme al de Dios. Y vimos 4 cosas en el corazón de Saúl que lo hacían un corazón que no fuese conforme al de Dios. Lo primero era con un corazón impaciente, segundo era irresponsable, tercero era un corazón imprudente y cuarto era un corazón desobediente. Y también miramos la primera característica de un corazón conforme al de Dios en la historia de David. Y esa primera característica que vimos la semana pasada de un corazón conforme al de Dios era que David se arrepentía de sus pecados, reconocía cuando se equivocaba. Cuando él estaba en error, él lo reconocía delante de Dios. Esa era la diferencia, era que David, entre Saúl y David, Saúl se excusaba de su error mientras que David reconocía su error. Ambos cometieron pecado, ambos fueron irresponsables de alguna manera, pero la diferencia es que David dijo, es mi culpa. Ahora, también nos enseña una gran lección cuando lo que vimos la semana pasada, y es que el pecado que usted no le confiesa a Dios y se arrepiente delante de Dios, He's going to bring it back, lo va a traer, ¿ok? Por eso la palabra dice que tú en lo secreto busques a Dios y que allí te confieses con Él y abras tu corazón, y tu Dios que te ve en lo secreto entonces te recompensará el público, ¿ok? ¿Cuántos hemos fallado? Ok, le voy a hacer una pregunta personal, usted la contesta si quiere y si no. ¿Cuántos pecados ha cometido que no quieren que sean públicos nunca? Dilucida eso con Dios en su aposento, en lo secreto. Eso es un corazón conforme al de Jehová. David no hizo eso, sino que hizo David, empezó a tirar tierra. En vez de ir delante del Señor, yo he fallado, yo he pecado, lo he hecho mal. Pero aun cuando fue sorprendido, él reconoció, ¿sabe qué? Es mi culpa. Entonces vemos que esa primera característica para tener un corazón conforme al corazón de Dios es ser transparente con Dios, ser honesto en nuestra relación con Dios, no buscarle la vuelta al asunto y pensar que nosotros sabemos más que Dios. Sí, a veces pensamos que sabemos más que Dios. A veces pensamos que somos hasta más misericordiosos que Dios. ¿Sí? Ay, pobrecito, ¿por qué Dios no le dio otra oportunidad? Si hubiese sido yo, lo hubiese dejado. Sí, a veces no nos damos cuenta, pero a veces pensamos que podemos ser más buenos que Dios. Pero aquí nos muestra en esta historia de David que Dios es un Dios justo
y que Él sabe todas las cosas, aún lo profundo de nuestro corazón. Ahora, lo segundo que vamos a ver de un corazón conforme al corazón de Dios en la vida de David era que un corazón conforme al de Dios testifica de su fe públicamente. David, segundo punto, David testificaba su fe en Dios públicamente y sin temor. ¿Sí? ¿A cuántos de...? Yo me topé con algunas personas y tenía compañeros de trabajo. ¿Tú vas a la iglesia? No, yo no. ¿Cómo vas a ser si yo te vi en el Facebook? Yo estaba en una iglesia. No, eso es un hermano mío. ¿Sí? A veces nos da vergüenza o nos da temor o no queremos hablar de Dios. Nosotros venimos a la iglesia, pero que los de allá no se enteren porque tenemos temor a ser rechazados, criticados. ¿Sí? Vamos a ver lo que pasó en la vida de David. Había sucedido algo y era que el arca de Jehová venía de vuelta a Jerusalén. Y el gozo y la alegría llenaba toda la nación y especialmente a David. Y David lo que hacía era que expresaba aquella alegría danzando, cantando y alabando a Dios y haciendo sacrificio. Ahora, ¿por qué esto es importante? El arca, mi querido hermano, representaba el lugar donde Dios ponía su presencia en medio de su pueblo. Ahí se le posaba la Shekinah o la misma presencia de Dios. Se manifestaba ahí. Ahora, mientras el pueblo estuviera caminando conforme a la voluntad de Dios, Dios habitaba en medio de su pueblo y nadie podía tomar el arca. Nadie lo podía tocar ni sacar de aquel lugar. Pero cuando el pueblo se desviaba y no obedecía a Dios y se tornaba y se hacía pecaminoso y comenzaba la idolatría y a tornarse tras otros dioses, Dios quitaba su presencia. Y el arca simplemente se convertía en lo que verdaderamente era un artefacto, un cajón de madera cubierto de oro. Y el arca en realidad no tenía ningún poder, lo que lo hacía especial y poderoso era la presencia de Dios en el arca. Entonces, cuando esto sucedía, Dios permitía que otra nación conquistara o ganara la guerra contra Israel y ellos a veces tomaban el arca. Esto es lo que había sucedido en esta ocasión, se lo habían llevado y estaba fuera, pero aquellas personas que se lo llevaron eventualmente pagaron las consecuencias por ser también tan atrevidos y le empezaron a salir tumores por todas partes y dijeron, ¿saben qué? Llévense en esto de aquí y ellos ni lo fueron a entregar personalmente. Dice que lo pusieron en una carreta con unos bueyes y lo mandaron por el camino. Y aquí es donde encontramos esta historia. Vamos al capítulo 6 de Segunda de Samuel, versículo 12 en adelante. Y esto llegó a la casa de una persona y la persona la retuvo allí hasta que el rey pudiera venir por el arca. Dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Ahí fue donde llegó el arca. Dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios ha sido bendecido. Dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Es decir, venía haciendo sacrificio en honor a Dios, dándole gracias a Dios, lo estaba haciendo públicamente. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Es decir, David estaba sumamente contento porque la presencia de Dios estaba de nuevo con su pueblo. Y no lo pudo esconder. Y empezó a hacerlo público y empezó a danzar públicamente. Claro, no es la danza que nos venden hoy día en algunas congregaciones, sino que era algo cultural. Esto era una costumbre del pueblo de Dios, hacer esta danza. Era algo cultural. Y cuando ellos salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, cuando se cierra el Mar Rojo, al otro lado la hermana de Moisés comenzó a cantar y a danzar, pero era en alegría. No era que se revolcaban por el piso tampoco, ni nada de eso. Era algo que era de su cultura. Y así lo expresaban. Y así venía expresándose David delante del arca, públicamente, con alegría, con regocijo. ¿Sí? Porque él sabía que ahora Dios iba a estar entre medio de ellos.
Yo no sé si usted se goza, pero la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Antes, la presencia de Dios se posaba sobre el arca. Venido Cristo, dice que nosotros somos ahora el templo donde se posa la presencia de Dios. Entonces debe haber gozo en nuestra vida. Debe haber alegría. ¿Sí? Como la que tienen ahora. Debe haber regocijo. Pues nuestro Señor habita con nosotros. ¿Ok? Ahora, versículo 16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, esta era hija del rey que Dios había desechado, dice, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Y lo más seguro, cuando dice lo menospreció en su corazón, es en su pensamiento. Lo más seguro lo miró y dice, qué ridículo. Mira para allá, saltando y brincando ahí. ¿Sí? Pero qué hombre más ridículo este. ¿Y cómo se va a exponer así si él es el rey de la nación? Eso es lo que me imagino que pensó, no lo que dice ahí, pero en mi imaginación un desprecio puede sonar así. Mi hermano dijo, ¿pero qué está haciendo? Eso no le toca a él. ¿Sí? Escuche bien. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Es decir, David estaba tan emocionado, estaba tan contento de esa presencia, de la representación de Dios en medio de su pueblo, que él estaba haciendo todo lo que podía para agradar a Dios. ¿Ok? Dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, dice, cada uno a su casa. Entonces David estaba tan contento que dijo, yo esto no lo puedo retener, tengo que bendecir al pueblo. Y le comenzó a dar, tengan para que coman, vayan, celebren lo que estaba diciendo David. David estaba totalmente emocionado y lo estaba expresando públicamente y le estaba diciendo, este es mi Dios. ¿Lo hacemos nosotros también? ¿Le dejamos saber a otros el Dios que le servimos? Porque a veces somos abstractos en Dios, a Dios como que por allá. No, Dios está con nosotros, mi querido hermano. Donde usted va, Dios está con usted. Yo no sé si usted está agradecido de Dios, pero yo estoy agradecido de Dios. Él ha cambiado mi vida. Mi vida tenía un rumbo hacia el infierno, hacia la condenación. Y dice la palabra que por cuanto hemos creído en Cristo, se nos ha dado la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Y ya mi destino no es el mismo que yo tenía antes. Ahora mi destino es el reino de los cielos. Ahora cuando yo parta de este mundo, si Dios me llama mañana, yo voy a la presencia de Dios. Ese es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano no es que el Señor me va a dar un negocio y me va a dar esto. Esas son cosas materiales que hoy se tienen y mañana no. Pero la salvación del alma es eterna. Y ese es el gozo del cristiano. Ahora, versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical, aquella que la había menospreciado, salió Mical a recibir a David y dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. Y esto no lo dijo como yo lo leí. Aquí va, ustedes saben. ¿Sí? Muchas veces, mi querido hermano, nos van a menospreciar cuando expresemos nuestra fe públicamente. ¿Sí? A veces que expresar nuestra fe públicamente puede ser el objeto de menosprecio de otros. Por eso a algunos cristianos les da vergüenza o les da temor. ¿Sí? ¿Tú eres cristiano? No, yo visito una iglesia y es ujier. No estoy diciendo aquí, mi hermano, no estoy aquí. O es maestro de escuela dominical. Sí, no, yo ahí sí, participo a veces, pero así fanático no. ¿Eh? Y esta mujer le dice todavía, ahora David también tenía harina en su costal. Entonces David respondió a Mical,
fue delante de Jehová. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Es decir, mira, mija, te voy a decir una cosa. Al Dios que yo le estoy dando es el que tuvo poder para quitar a tu papá del reino y dármelo a mí. Por eso es que yo estoy tan alegre y tan contento, porque este Dios es poderoso. Él quita reyes y pone reyes. Acaba reinos y comienza reinos. Y le dice, ¿sabe qué? A quien yo le estoy sirviendo, para que entienda, fue el que quitó a tu papito y me puso a mí. Y a toda tu casa la removió del reino. Dice, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Él estaba consciente de que él estaba allí por la mano de Dios. Tampoco David estaba diciendo, no, que yo fui poderoso. No, él sabía. Y a ese que yo le expresé, es el que hace todas las cosas. El que quita y el que pone. A tu papá lo quitó y a mí me puso. Y si quiere mañana me quita a mí y pone a otro. Estaba consciente de quién era Dios. ¿Estamos conscientes nosotros de quién es Dios en nuestra vida? Cómo muchas veces se nos olvida quién es Dios en nuestra vida y amamos más la bendición que hemos recibido que aquel que es el suplidor de la bendición. Es imposible amar más la bendición que al que nos bendice. ¿Cómo puede ser eso? Que a veces amamos más lo que hemos recibido que de quien lo hemos recibido. David seguramente amaba más a Dios que a su reinado. Pues él estaba consciente de que él lo había puesto ahí y que había quitado al otro. Y se lo dice a su esposa, no tuvo temor. Por tanto, danzaré delante de Jehová, no me importa lo que tú digas. Yo voy a seguir expresándome públicamente acerca de mi Dios. Dice, y aún me haré más vil que esta vez. Decir, y si me tengo que humillar más, lo hago. ¿Qué actitud del corazón? Un corazón conforme al de Dios. Dice David, si lo tengo que hacer de nuevo, lo hago. Y si lo tengo que hacer aún más humillado, lo hago más humillado. Y seré bajo a tus ojos, le dice. Está bien, que nos vean, que nos menosprecien. It's okay. Que diga que somos tontos. ¿Sí? Mire, cuando yo empecé en los caminos del Señor, pues ya yo no quería tomar más, porque el alcohol te lleva a otras cosas, especialmente cuando tú no tienes control, y pues yo no tenía control de eso. Y rápido comenzó la burla, rápido comenzó el ser bajo a los ojos de los demás. Ya no era lo suficientemente hombre, porque ya no me tomaba aquella cerveza vestida de novia que me ponía enfrente a mí, o no me tomaba aquellos tragos fuertes, porque pues hay una medida, parece que mientras más fuerte el trago, más hombre eres. Y no sé de dónde salió eso, pero pues, y me empezaron a menospreciar. Y en el trabajo hubo un compañero que me decía que yo me había hecho homosexual, porque pues no quería mirar como él miraba a las mujeres, y usted sabe. Y David dijo, y seré bajo a tus ojos. Dice, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Dice, y a ti, quizás tú me ves como ridículo, pero las criadas están viendo un ejemplo de adoración a Jehová. Dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué consecuencia más terrible de un corazón que no reconoce a Dios? Ahora, esa es la representación de Dios en aquel lugar. Pero ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento acerca de esto? Acerca de hacer nuestra fe pública y no avergonzarnos. Bueno, lo encontramos donde el apóstol Pablo muestra tener un corazón conforme al de Dios. Y lo declara en Romanos capítulo 1 y versículo 16, declara lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder ¿qué? De Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, mi querido hermano, el apóstol Pablo ahora nos dice a la iglesia, no se avergüencen de hacer su fe pública, pues es poder de Dios.
Lo que no puede hacer un sistema político, lo que no puede hacer toda la psicología del mundo, lo que no puede hacer la educación de las universidades, lo hace el poder del evangelio que transforma las vidas y las saca de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, de muerte a vida, y transforma a hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Ese es el poder del evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación que nosotros predicamos públicamente y sin temor. Aunque nos miren con desprecio, aunque nos digan, mira, me llegó la aleluya. Cuando yo era muchacho yo no lo entendía. Sinceramente no lo entendía. Pues no tenía la cosmovisión del reino de Dios. Y como yo iba a la iglesia, los muchachos me gritaban, aleluya. Y eso a mí era como si encendieran una llama. Y una vez cogí uno en el baño. ¿Quién tú le dijiste aleluya? Y téngale. Pero cuando Dios transformó mi vida, y me lo dice la Escritura, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en el reino de los cielos. Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque lo que yo hago público es un poder que ustedes no entienden, pero que puede transformar su vida para siempre. En su última carta, que se le reconoce a Pablo, se cree que esta es la última carta que escribe, en 2 de Timoteo. Cuando Pablo escribe esta carta, está preso en Roma, y es la única carta que tiene un registro tarde en la vida de Pablo, y de ahí en adelante no se tiene más otra carta. Por eso se cree que fue la última. ¿Ok? Y lo expresa también en un momento donde él estaba metido en un calabozo, en una cárcel en Roma, por predicar este evangelio y hacerlo público. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda que antes a la gente le costaba la cárcel o a veces hasta la vida hacer públicamente su fe. ¿Ok? Pero un corazón conforme al de Dios no se deja amedrentar por estas cosas. Pues saben quién ha creído. ¿Sabemos nosotros en quién hemos creído? ¿Estás seguro en quién tú has creído? Mire lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que estaba preso y que venía de pasar naufragios. Antes de llegar a Roma, usted lee la historia y casi se ahogan esta gente. Y él tuvo oportunidad de escapar y no lo hizo. Y llega finalmente a Roma, y estando allí escribe esta carta. Y dice, por lo cual, 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Dice, porque yo sé en quién he creído. Mire, el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he confiado. Y aunque esté aquí en la cárcel y no importa lo que pase con mi vida, yo sé que cuando yo parte de aquí, sea por esto, sea porque me muera por causas naturales, me espera el reino de Dios. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he depositado mi fe. A veces se nos olvida en quién hemos creído. Déjeme darle un recordatorio. En el que usted y yo hemos creído es el creador de todas las cosas. De todo lo que usted ve. Pues lo que existe tiene que ser creado por algo que lo preexiste. Pues de la nada, nada sale, dice la física. Y si usted no tiene nada, ¿con qué va a hacer si no hay materia? Entonces, para que existiera el universo, tuvo que haber algo que preexistiera en el universo. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios en quien hemos creído. El Dios que lo puso a usted en tiempo, le puso su corazón en tiempo. El Dios que puede y diseñó que un huevo de gallina, si usted lo abre a los 2 días que lo pone la gallina, se lo come frito en omelette. Usted sabe cómo es el asunto. Pero si lo agarra y lo encuba 21 días, le sale un pollito completo, con pico, con patas, con plumas y con cuanta cosa. Y usted espera 2 o 3 meses y se lo come asado. Y da mucho más alimento que el huevo que se iba a comer. Ese es el Dios que le servimos. ¿Estás seguro del Dios en quien has creído? Estamos seguros. Pablo estaba convencido. Y dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba completamente seguro de esto. Ahora, en Atenas, Pablo
también hace su fe pública. Si va conmigo a Hechos, por favor, si tiene su Biblia, busque en Hechos, capítulo 17 y versículos del 16 en adelante. Hechos 17, 16. Si su Biblia tiene título encima de los pasajes, debe decir Pablo en Atenas. ¿Ok? Y cuando alguien está investido y es consciente de quién es Dios en su vida, no se puede quedar callado. ¿Sí? Tiene que demostrar su fe. Tiene que dejarle saber al mundo en quién ha creído. Y dice aquí, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo veía a toda la gente adorando a otros dioses que no tienen ningún poder, que eran pedazos de yeso, que eran tallados por los hombres. Y él dijo, Dios mío, tengo que decirles acerca de mi fe, del Dios verdadero que salva las vidas, que saca al hombre de la condenación. Y Pablo se puso, dice que se enardecía Pablo. Así que discutía, es decir, hablaba, dialogaba en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, había gente que decía, este está loco, ¿qué es lo que quiere decir este hombre? Dice, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tampoco Pablo andaba haciendo cualquier cosa. Él andaba haciendo público el mensaje de salvación. Dios quiere que usted y yo seamos embajadores del reino de Él, que lo hagamos público. Él nos ha escogido. Dice la Escritura que la iglesia es columna y baluarte en este mundo. Somos la luz, la sal de la tierra. Y a veces hablamos de todo con nuestros compañeros de trabajo, con los familiares, del weather, de la novela, de la película que acaba de salir, de los Avengers, se ponen las camisetas de todo. ¿Sí? Hablan de cómo está la situación política, la economía, cuánto ha cambiado el dólar. No, que en México está 17, 16. No, que en El Salvador ahora lo monetizaron con el dólar y todo se ha encarecido. Y en Puerto Rico allá dicen que como tenemos el dólar, pues todo está caro. Y hablamos de 20 temas. Pero no les hablamos del mensaje de salvación. Pablo pudo haber llegado allí. No, yo estudié con Gamaliel. ¿Sí? Yo soy de allá, de Jerusalén, de aquello. Bueno, Pablo pudo haber dicho eso. ¿Sí? ¿Cómo está la sinagoga? ¿Desde cuándo está esta sinagoga aquí? Ay, qué bien. ¿Quién la fundó? Ah, qué tremendo filósofo. Pablo pudo haber hecho eso. Pero Pablo dijo, les voy a predicar del evangelio. Yo voy a hacer mi fe pública. Porque mi corazón es un corazón conforme al de Dios, no conforme al de los hombres. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Fíjate, a pesar de todo, provocó en ellos una curiosidad. Bueno, vamos a traerlo al lugar donde nosotros hablamos y filosofamos. A ver qué es lo que tiene que decir este hombre. Provocó en ellos la curiosidad, la sed por saber qué era lo que él estaba hablando. Dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y se parece a los días que estamos viviendo, donde están saliendo todas estas nuevas filosofías de vida y todo el mundo tiene comezón de escuchar. Y Pablo dijo, este es el momento. Pablo fue estratégico, dijo, por aquí me voy. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de aquel Areópago, dijo, varones atenienses. ¿Usted se imagina? No, a veces en el trabajo, para la Semana de Acción de Gracia, como saben que ya usted lo vieron en el Facebook en la iglesia, saben que usted va a la iglesia, le dicen, ¿puedes orar? Y hay gente que no, yo no quiero orar. Si me lo dicen a mí, usted me conoce. Le voy a decir, les voy a orar, pero antes de orar les voy a enseñar a ayunar. Sí, porque voy a empezar a hablar y me van a mandar a callar. Dice que él se puso en pie y dijo, atenienses, en esto observo que sois muy religiosos. En todo, yo estoy mirando que ustedes son bastante religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios
no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. Espérate, déjame decirle, aprovechó el momento y públicamente dijo, mira, yo pasé por allí y ustedes tienen un templo, como ustedes son tan religiosos, que dicen al Dios no conocido. Ese es el Dios del que yo les voy a hablar. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Ustedes no saben quién es, pero yo sé sí quién es. A ustedes no lo ha transformado, pero a mí sí me ha transformado. Déjame decirte un momentito de quién es ese Dios. Y comenzó a hablar. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por las manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Le dijo, mira, este Dios del que le voy a hablar es el que tiene todo en las manos, hasta tu vida. Pues el día que él diga se acabó, aunque estés sano y estés bueno. Cuando Dios dice se acabó, that's it. No vas a pasar de ese día. No importa quién tú seas y cuánto dinero tengas y cuántos estudios y cuánta posición, Dios tiene los tiempos en sus manos. Y los imperios más grandes, Dios dijo, hasta aquí van a llegar. Y hasta ahí llegaron. Y el día que Dios diga, hasta aquí va a llegar a Estados Unidos, hasta ese día va a llegar. Pero nosotros confiamos mucho en esta nación, en la posición económica que tenemos, en el lugar donde estamos viviendo. Y Pablo le dice, del que le voy a hablar es el que tiene hasta tus días contados. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, es decir, usó sus mismas filosofías para hablarle, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra. Es decir, no es nada de lo que usted pueda tener aquí, sino que es algo diferente, o de escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pablo tampoco perdió el tiempo dándole promesa, no te preocupes, mira, lo que yo te quiero decir es que si tú vienes a Cristo todo se te va a solucionar. Eso es mentira, ese evangelio no existe. Eso de que todo se te soluciona cuando llegas a Cristo no es cierto. Lo que sí dice es que en medio de la tribulación tú vas a tener un Dios que está contigo. Lo que sí dijo el Señor, venid a mí cuando estéis trabajados y cargados, entonces yo te voy a ayudar a descansar. Y en el Salmo 23, a pesar de que es Jehová mi pastor, pero dice, ahí cuando pases por el valle de sombra de muerte, porque vas a pasar, yo voy a estar contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo les estaba diciendo esto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Un verdadero evangelio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, Pablo hace su fe públicamente, lo declara a estos hombres, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, dice, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No se preocupe, mi querido hermano, no todos van a querer cuando usted testifique de su fe. No todos van a decir, ay, qué bueno, una mujer, un hombre cristiano aquí trabajando con nosotros. Qué bueno que hay un cristiano en el vecindario. Qué bueno que en la familia alguien finalmente está sirviendo a Dios. No todo el mundo lo va a hacer. Pero la palabra de Dios dice que su palabra no torna atrás vacía. Y un corazón conforme al de Dios lo confiesa. Y sabe y confía que cuando él da testimonio o ella da testimonio, Dios va a hacer una obra. Dice, pero cuando oyeron esto, no le creyeron y dijeron, después te escuchamos. Y así Pablo salió de entre medio de ellos. Mas algunos, ¿qué dice? Creyeron. Dice, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el de Areopagita, una mujer llamada Damaris, mira, la del piano, y otros con ellos. Es decir, cuando hacemos nuestra fe pública, Dios se encarga
de manifestarse. Él te va a honrar. Un corazón conforme al de Dios como tuvo David, que no le importó lo que haya dicho la mujer. Yo sé en quién he creído. Yo conozco a mi Dios. ¿Conoces a tu Dios? ¿Lo conoces? ¿Cuántas veces te ha librado? Levante la mano si te ha librado de algo. ¿Se siente bien cuando te libra? ¿Sí? ¿A cuántos le ha llenado la vida de gozo? A pesar de la prueba. Entonces, ¿por qué no decirlo públicamente? Como cuando te dan un trabajo y el trabajo te paga bien. Ay, muchacho, conseguí trabajo. Y tú lo ves que a todo el mundo le dice conseguir trabajo y conseguir trabajo. Y estás contento porque sabes que tienes un beneficio ahora. ¿Sí? Y hasta te da un poco de prestigio a veces, ¿no? Dependiendo de dónde trabajes. Y a todo el mundo le comenta. Y le dice, y si tus hijos se graduaron de la universidad con honores, a todo el mundo se lo dice, aunque no les importe. ¿Sí? Oye, ¿tú sabías que el hijo mío se graduó summa cum laude? Y el que está escuchando nunca ha ido a la universidad. ¿Y eso qué es? Porque hay gente que no sabe lo que es summa cum laude. ¿Sí? ¿Y eso qué es? O aquí que se le dice, oh, mi hijo está en el honor roll. ¿Sí? ¿Sí o no? Mas sin embargo, para decir, ¿sabes qué? Yo he sido salvo por Cristo Jesús y quiere salvarte a ti también. Muchacho. Pujamos como si nos estuvieran pidiendo $2 millones. Ahora, ya hablamos del Antiguo Testamento, hablamos algo del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué dice Jesús acerca de esto? ¿Qué podemos encontrar en los evangelios referente a este asunto? En Mateo 10, 32 y 33, vaya conmigo si tan amable. Con esto vamos a ir terminando. Mateo 10, versículos 32 y 33. Está hablando el Señor Jesús. Ahora no es, está hablando Pablo, que David dijo. Ahora está hablando el Señor Jesús. En cuanto a un corazón conforme a Él que haga su fe pública. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo reaccionas cuando te toca reconocer a Dios delante de los demás? ¿Lo haces públicamente o todavía te da vergüenza? ¿O todavía te da cosita decir que vas a la iglesia? O decirle a otro que eres cristiano y que solamente crees en Cristo y que no estás de acuerdo con muchas cosas que están pasando en el mundo, pues no le agradan a Dios. Terminamos ahí mismo en Mateo. Vaya al capítulo 5. Capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Por qué Dios quiere que nosotros hagamos nuestra fe pública? ¿Por qué Dios quiere que tengamos un corazón conforme a de Él y hablemos del Evangelio a otros? Póngase en pie, mi querido hermano. Con esto vamos a terminar. Déjeme decirle por qué. Jesucristo lo expresó de esta forma. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, ustedes, la iglesia, en donde Dios se ha manifestado con salvación para vida eterna. Usted que está ahí, que ha creído en Cristo, y yo que estoy aquí, somos luz del mundo. No es que a lo mejor somos, que lleguemos a ser, no es que somos. Dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted no puede esconder lo que usted es. ¿Sí? Cuando el Día de la Hispanidad, que lo celebramos el año pasado, aquí había gente tan orgullosa de sus raíces. Y los boricuas somos un poco exagerados. Sí, porque nosotros ponemos la bandera donde quiera. Porque por mucho tiempo no nos dejaron usar nuestra bandera. Sí, no querían que subiéramos la bandera en nuestro propio país. Y hubo una lucha. Y el día que la pudimos usar, la ponemos donde quiera.
dejándole saber al mundo que aunque somos un punto en el mundo, tenemos orgullo de nuestra nación. Y el día de la hispanidad, aquí hasta una bandera trajimos grandota, y otros los vi vestidos hasta con un zarape y su sombrero mexicano muy bonito, y vestidos de mariachi, y estábamos orgullosos, ¿sí o no? Queríamos dejarle saber a todo el mundo, somos hispanos. Yo vengo de Puerto Rico, de Venezuela, de Cuba, yo vengo de México, de Centroamérica, de allá de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Sí, ahí andamos nosotros, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Mira, aquí estamos. ¿Sabes por qué? Porque no lo podemos esconder aunque tratemos. Y el venezolano, por más que se coma un poco de comida china, sin la arepa no funciona. Aquí en un momento dice, ay, quiero arepa. Y si usted es puertorriqueño, llega el momento donde, ay, me comería una fritura, ¿sí? O un mofongo. Porque llega el momento donde ya no lo puede esconder. Y cuando se pone contento, usted saca lo suyo. Y nosotros decimos, ¡epa! Porque no lo podemos esconder. Y dice aquí la Biblia que la luz que Dios ha puesto en nosotros no la vamos a poder esconder. Tenemos que hacer como David, no importa, públicamente expresarlo. Y el que critique, bueno, que se atenga a las consecuencias de Dios. Yo lo voy a seguir haciendo, porque estoy hablando de lo que pasó en mi vida. Y eso es lo que me llena de gozo. Y después dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La idea de tener un corazón conforme a de Dios y hacer nuestra fe pública es que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas y que la luz que Él ha depositado en nosotros alumbre a los que están a nuestro alrededor. Eso fue lo que hizo David, alumbró al pueblo con la luz de su Dios. Un corazón conforme al de Dios. Un corazón donde Dios se va a derramar. Yo no sé qué usted está esperando de Dios. Lo único que yo espero es lo siguiente. Que cuando llegue el día que yo me tenga que presentar, porque me va a llegar, Dios me diga, ven buen siervo y fiel. Sobre poco pudiste ser fiel. Sobre mucho te voy a poner, ven, entra en el reposo de tu Señor. Y por cuanto no me negaste delante de los hombres, yo te confieso delante de mi Padre como mi hijo. Olvídese, mi querido hermano, que no me digan más pastor. Usted me puede llamar por mi nombre, no me tiene que decir pastor. No me tienen que dar premios. No me tienen que reconocer. Lo único que yo deseo es que aquel día el Señor me diga, ven, he sido fiel. Y lo hago públicamente, y por eso tenemos el Facebook y tenemos el YouTube, porque lo hacemos público. Hemos creído en un Dios poderoso que me ha salvado, que me ha sacado de una condenación en la que yo me encontraba y que yo no entendía, que me ha llevado a la vida eterna. Mi querido hermano, eso no hay quien lo pueda comprar, porque estamos conscientes de que nuestros días están contados. Vivamos la vida con propósito, tengamos un corazón conforme al de Dios. Señor y Padre, en esta mañana te hemos glorificado a través de las alabanzas, de las clases y también de la predicación de tu palabra. Como dice ella misma, Señor, que no torne atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, pero haznos valientes para nosotros también confesar públicamente lo que tú has hecho en nuestro corazón y dejarle saber al mundo que hay un Dios que está salvando y que todavía hay tiempo para que ellos puedan creer y también accesar tu reino, mi Señor. Gracias, Padre. Ahora,